¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana con nuestro culto. Vamos a alabar, a glorificar nuestro buen Dios. Lo vamos a transmitir por medio de este video, por la circunstancia que estamos viviendo. No va a ser un video cualquiera. Esto es un video que vamos a transmitir para que llegue hasta su hogar, y no va a ser un video cualquiera. Así es que vamos a tener reverencia. Usted que va a ver este video, vamos a hacer una oración para que Dios tome el control y hable a nuestras vidas. Lo voy a invitar que se ponga de pie ahí donde está usted, en su hogar. Mi nombre es Alejandro Sánchez, estamos en la Iglesia Bíblica Bautista de Río Blanco y vamos a transmitir este video para ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por la bendición y la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y que este momento, Señor, sea para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Vamos a entonar un himno, Dulce Comunión. Vamos a continuar, vamos a darle el paso a nuestro hermano Eri. Él es el que nos va a compartir nuestra clase dominical de esta mañana. Adelante, hermano, por favor. Bueno, hermanos, muy buenos días a todos allí en casa. Vamos a tener nuestra clase dominical. Vamos a empezar con una serie de lecciones que tienen que ver, o el bloque de estas lecciones se llama Ética Cristiana, Ética Bíblica. Está conformada por 9 lecciones que vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo. Pues bueno, nuestra primera lección, o la introducción a esta, es pues frecuentemente, más al principio, cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, se puede llegar a pensar las cosas que no podemos, en las cosas que no podemos hacer porque somos creyentes. Muchas veces pensamos en esas limitantes que vamos a empezar a tener, pero pues bueno, no es que sean limitantes, o no es que sean cosas que estén prohibidas, sino es cosas que a nuestro Dios no le agradan, y cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón son cosas que ya no nos sentimos cómodos hacer, ya no es cómodo hacerlas. ¿Por qué? Porque sabemos que no son correctas a los ojos de nuestro Señor. Bueno, pero ¿por qué decimos esto? El propósito
de vivir una vida justa en Cristo, es como Él lo dice en su palabra, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a abrir nuestra Biblia, ahí en Primera de Pedro 1, 16, que nos dice, Primera de Pedro 1, 16: porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, Dios nos llama a que nosotros seamos santos. Él nos llama a tener esa diferencia de los demás. Eso significa ser santos, estar apartados para Él, ¿sí? Debemos demostrar con nuestra conducta el ejemplo que hemos hallado en la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesús. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ver y aprender las enseñanzas que nos ha dejado, y también podemos aprender de Él directamente, porque la palabra de Dios da testimonio de Él. Entonces, así es como vamos a empezar sabiendo que nosotros debemos de dar, nuestra conducta debe de dar testimonio de lo que hemos aprendido a través de su palabra, ¿sí? Por eso este bloque de lecciones se llama Ética Cristiana, Ética Bíblica. ¿Qué es la ética? Pues la ética, según el diccionario, es el conjunto de enseñanzas y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Son esas, vamos a llamarle esas normas que están presentes, están vigentes, ¿sí? ¿Por qué dice que dirigen o valoran? Porque con ellas podemos darnos cuenta de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Eso es la ética, actuar dependiendo de las enseñanzas recibidas. Por ejemplo, un médico debe de actuar bajo la ética médica, de que él no puede andar divulgando lo que padecen sus pacientes, porque eso ya no sería ético, ¿sí? Es algo reservado para él. Es una relación paciente-médico. Eso es actuar de manera ética según las enseñanzas que hayamos tenido. Ahora, ¿bajo qué ética actuamos nosotros? ¿Cuáles son las enseñanzas que nosotros recibimos? Las enseñanzas que nosotros recibimos es a través de la palabra de Dios. Esa es la ética, ese es el patrón, son las normas que nos rigen, que nos guían a través de nuestra vida, ¿sí? En la lección 1 nos lleva como título: Dios lo hizo a usted lo que es. Está hablando dentro de la nueva vida que Él nos ha dado, no está hablando antes de esa vida, porque muchas veces eso se presta a que culpemos a Dios por errores que nosotros cometimos, por malas decisiones que nosotros tomamos. No, todo aquello fue algo que nosotros decidimos hacer, ¿sí? Aquí es, Dios lo hizo a usted lo que es, pero después de que nosotros le recibimos, ¿sí? La Biblia nos habla de muchos personajes. Entre estos nos habla de Gedeón. Anteriormente ya hemos visto o conocemos de este varón. Sabemos que Gedeón era un varón que pensaba que no era importante, él se menospreciaba, vivía oculto de su enemigo, en las montañas, en cuevas. De cierta manera había perdido la esperanza, o la esperanza para su pueblo, la esperanza para él. Él de cierta manera se había resignado a que pues iba a vivir siempre ocultándose de sus enemigos, que siempre iba a vivir acechado, y se sentía inclusive abandonado. Dios le envía un ángel para que lo animara. Vamos a leer nuestra lectura bíblica ahí en Jueces capítulo 6, versículos del 7 al 13. Jueces capítulo 6, versículo del 7 al 13. Ahí en casa, si tienen su Biblia a la mano, vamos a tomar lectura de esta cita, que es Jueces, capítulo 6, versículos del 7 al 13, que dice: Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron yo estoy leyendo el capítulo 7, 6 del 7 al 13. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a
A causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Es hasta el versículo 13. Podemos leer que Gedeón responde de una manera en la que se hace notar esa duda. Dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Él ahí está sintiendo ese cierto abandono. Pero ¿qué es lo que hizo el ángel? ¿A qué lo envió Dios? Ahí en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vemos que Gedeón se menosprecia, más adelante lo podemos leer, se menosprecia por la situación en la que está viviendo, pero Dios se encarga de llevarle un mensaje en el que le dice que Dios está con él. Dios le dice que es un hombre esforzado y valiente, le reconoce una cualidad importante, ¿sí? Ahora, Dios ha puesto su mirada en nosotros y hoy nos tiene aquí convencidos de seguir aprendiendo de Él. Él quiere que nosotros nos conduzcamos diferente a los demás, ¿sí? En nuestro primer inciso es: usted es alguien, un hijo de Dios. ¿Qué nos ocurrió cuando le aceptamos como nuestro Salvador? ¿Qué nos ocurrió cuando nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro corazón y de aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Qué sucedió? Nos arrepentimos, nos perdonó, lo aceptamos como Salvador, lo recibimos como Señor de nuestra vida, creímos en Él como el Hijo de Dios y le abrimos nuestro corazón para que habite en Él. Eso es lo que ocurrió. Eso ocurrió en nuestra vida. Nos arrepentimos de aquel mal que hicimos, le pedimos perdón, Él nos perdonó, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, le recibimos como Señor de nuestra vida y creímos en Él como el Hijo de Dios, ¿sí? Eso es lo que sucedió en nosotros. Dios ha realizado una obra en nosotros perfecta a través de la cruz, a través del sacrificio de su Hijo, ¿sí? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan 1, versículos 12 y 13. Juan 1, versículos 12 y 13. Es un versículo que pues todos conocemos, pero es importante que siempre lo recordemos, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos ocurrió cuando le aceptamos como nuestro Salvador? Nosotros nos dio ese regalo, nos dio ese lugar de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Usted es alguien, un hijo de Dios. Eso es lo que sucedió cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador. Nos convierte en hijos de Dios, ya no solo creación de Dios, sino también hijos de Dios. Eso es lo que ha ocurrido.
¿Qué pasa cuando se adopta a un pequeño que está en un orfanatorio? Ese pequeño hasta ese punto pues ha sufrido, ha padecido, ha vivido muchas cosas difíciles, pero ¿qué pasa cuando le dan la noticia que lo adoptan? Una familia, un hogar lo adopta. ¿Qué pasa con él? Con este pequeño o esta pequeña. Reciben un padre, reciben un nuevo padre, reciben un nuevo hogar y reciben una nueva vida. Cuando nosotros le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, todo lo que está atrás, ahí se queda, atrás. Y recibimos un Padre eterno. Recibimos un hogar y recibimos una nueva vida, ¿sí? Eso es lo que nosotros recibimos y eso es lo que ocurre cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador. Somos hechos hijos de Dios. Ahora, ya sabemos que cuando nosotros le recibimos, nos hizo sus hijos. Ahora, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es ese propósito que nosotros tenemos como hijos de Dios? Vamos a recordar, vamos a remontarnos y pensar cómo eran nuestros padres cuando éramos niños. Vamos a pensar qué propósito tenían para nosotros. Sí, la mayoría quieren lo mejor, es la naturaleza de los padres, todos los papás quieren lo mejor para nosotros, sus hijos. ¿Sí? Pero hay sus excepciones. Aquí en la tierra hay padres que pues tristemente no buscan lo mejor para sus hijos, y es porque estamos en un mundo carnal, en un mundo terrenal, ¿sí? El único Padre perfecto es el que está en los cielos para nosotros. Él es un Padre amoroso y quiere siempre lo mejor para sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Todos nosotros que le hemos recibido. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios en Efesios 2, versículo del 1 al 6. Efesios 2, versículo del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solo recibimos no solo recibimos un Padre, no solo recibimos una nueva familia, no solo recibimos algo, ¿cómo llamarlo? Algo especial, recibimos una nueva vida. Todo donde nosotros estuvimos, eso se queda atrás. Todo lo que éramos antes se queda atrás. ¿Por qué? Porque Él nos da una nueva vida, Él nos da vida eterna, y es lo que quiere para sus hijos, lo mejor. ¿Sí? Y en Efesios 2, en el versículo 10, nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En los primeros versículos de este mismo capítulo veíamos cuál era nuestra condición antes de aceptarle, y en este versículo vemos la condición en la que estamos después de aceptarle. ¿Cuál es esta condición? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere lo mejor para nosotros y nos lo dice a través de su palabra. Ahora la pregunta: ¿cómo será un hijo de Dios? ¿Cómo será o cómo seremos nosotros como hijos de Dios? Vamos a leer qué nos dice aquí mismo en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo debemos ser nosotros como hijos de Dios? Sin mancha. Así es como nosotros debemos
ser. Él nos limpia con su sangre preciosa y así nos debemos de mantenernos limpios del pecado, ¿sí? Debemos de estar continuamente buscando ese perdón, buscar el no ensuciarnos nuevamente de aquellas ropas limpias que Él nos ha dado. Pero esto no es algo que se logre de manera inmediata, ese proceso va a llevar tiempo y se logrará en medida de cuánto nos alimentamos espiritualmente, cuánto nos alimentemos de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, o el Hijo de Dios, textualmente es una nueva criatura. El Hijo de Dios no es instantáneamente maduro y fortalecido, y el Hijo de Dios llegará a ser santo y sin mancha. ¿Por qué llegará a ser santo y sin mancha? Porque a través de la palabra de Dios es como nosotros nos vamos nutriendo y vamos creciendo en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Vamos a poner el ejemplo. Si un papá es carpintero, si un papá es mecánico, él va a querer que su hijo lo sea, tal vez porque ha sido algo de familia, algo que va de generación en generación, pero eso no va a proporcionar de manera automática al niño el conocimiento y la experiencia como carpintero, como mecánico. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, somos hijos suyos. Pero el que seamos sus hijos no nos va a hacer en automático semejantes a Él en la forma de actuar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscarle, así como el niño tiene que desear aprender lo que hace su padre, hablando terrenalmente en el ejemplo del mecánico o carpintero. El niño tiene que desear aprender de su padre, el niño tiene que practicar lo que su padre quiere enseñarle, y el niño tiene que valorar lo que su padre le enseña. De esa manera es como se logra tener esa continuidad en enseñanzas. Lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos que ser, o somos esos niños que tenemos que desear aprender lo que nuestro Padre nos enseña a través de la palabra de Dios. Tenemos que practicar lo que nuestro Padre nos enseña y tenemos que valorar lo que nuestro Padre nos enseña. Eso es algo que nosotros día a día tenemos que buscar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser más como nuestro Padre, para que nosotros podamos ser más como nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra manera de comportarnos sea como la que Él nos enseña a través de su palabra. Así es como partimos esta enseñanza de la ética cristiana, porque todo parte de las enseñanzas que recibimos y cómo es que las aplicamos en nuestra vida. ¿Sí? Nosotros le hemos recibido, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios y debemos de actuar como hijos de Dios buscando las enseñanzas de nuestro Padre. ¿Sí? Esa es la manera en que nosotros debemos de guiarnos día a día, y así es como vamos a ir viendo cómo debemos o cómo es la ética cristiana, la ética bíblica. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, allá en casa. Vamos a cerrar nuestros ojos también. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre, por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das, mi Señor, de llevar tu mensaje a través de estos medios, mi Señor. Te rogamos, Padre, para que tu enseñanza sea siempre en nuestra vida, mi Señor, y la podamos llevar a cabo, mi Señor. Te rogamos para que también nos ayudes, mi Señor, a salir adelante en medio de esta situación. Y, Padre, también te damos gracias porque un día tú a través de la cruz, mi Señor, nos hiciste tus hijos, mi Señor, a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por ello, mi Señor, y te rogamos para que día con día tú nos ayudes a actuar como hijos tuyos y querramos siempre buscar tus enseñanzas, mi Señor, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones, y mi Señor, todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.